¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Fijaros qué maravilla os traigo para PC Vita, pero antes de nada, como siempre, pedirte que le des un gran like al vídeo, que seguramente llegamos a 1000 likes, que yo lo agradezco un montón, que gracias a esos likes pues el vídeo se posiciona más ante otro tipo de espectadores, ¿vale? Así que nada, pedirte que le des un like al vídeo, que es gratuito, que te suscribas y que actives la campanita para que te estén llegando notificaciones de todo esto que estamos haciendo estos días. Además que PC Vita se está moviendo mucho, ¿vale? Están sacando muchísimos hombres para PC Vita. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos Moonlight para PC Vita, pero esto ya existe hace tiempo, pero solamente se podía usar en ordenadores que tuvieran una tarjeta gráfica integrada o una tarjeta gráfica Nvidia. Entonces yo siempre he usado AMD y no he podido traer el tutorial, pero hoy os lo traigo, chavales. Una maravilla, Moonlight para ordenadores AMD. Y además, por lo que se ve, funciona en ordenadores del año de la pera, como decimos por aquí. El año de la pera es el año de cuando yo jugaba las estampitas. Bueno, hemos visto vídeos durante el tiempo de gente haciendo cosas raras, jugando a juegos de PC en PC Vita, juego con una calidad máxima, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible gracias a esta aplicación, porque lo que hace es eso, que todo lo que vemos en el PC lo transmitimos a nuestra PC Vita y además podemos jugar. Nosotros iniciamos un juego, cualquier juego de PC lo podemos jugar en la PC Vita con lag. Os lo digo, que esto no es una maravilla, esto simplemente es como curiosidad, pero bueno, como funciona, para ver películas o lo que sea, pues va de lujo. Venga, vamos al lío. Ustedes simplemente se van a descargar el paquetito llamado PC Vita AMD String, lo van a descomprimir y van a tener la aplicación VPK. Es muy fácil, chavales. La pasan a su PC Vita y la instalan. O sea, no tiene más, pasar e instalar. Y como no, pues esta aplicación OpenString, también botón derecho, ejecutar como administrador. Todo el mundo la va a instalar. Importante, la tenemos que instalar. Sí o sí, si no, no tiene estos misterios, no funciona. Entonces, cuando nosotros la instalemos, yo ya lo tengo instalado, para no alargar el vídeo, pues los pasos básicos: instalar la aplicación en PC Vita Moonlight e instalar el programa OpenString. Te pregunte lo que te pregunte, le dices que sí, a no ser que te pida tu número de cuenta bancaria. Bueno, ¿qué hacemos? Pues nada, la primera vez que lo usemos, bueno, abrimos la aplicación. Como os digo, si os da algún problema, reinicien el ordenador, porque a veces pues te dice que está abierta y no está abierta, y si no, por aquí abajo en el lado derecho pues debemos tener unos pequeños iconos, que parece un pequeño mando, ¿vale? Porque os digo que también nos configura que podamos jugar con el mando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer todo el mundo es ir a configurar, y aquí por defecto debe de venir marcada la opción H265 CPU Encoder. Nosotros vamos a seleccionar esta de aquí, ¿vale? La de H264, la marcamos, le damos a Go Back, ¿vale? Y simplemente ahora le daríamos a Start, así de sencillo. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Bueno, esto lo podemos minimizar y lo que vamos a hacer ahora es ver nuestra IP, ¿vale? Vamos a escribir aquí CMD, vamos a escribir IP config, espero que se vea bien, barra lateral ALL, ¿vale? IP config hall, ¿vale? Para que nos dé todos los detalles. Ahí está, IP config barra hall, y le damos. Y aquí, ¿qué tenemos, chavales? Pues muy sencillo, lo que tenemos es el nombre del host. ¿Por qué? Porque nos hace falta en la PC Vita. En la PC Vita, pues nada, la estamos viendo por aquella parte. Fijaros que sencillo, simplemente entramos en la aplicación Moonlight y ahí tenemos que poner nuestros datos. Tenemos que poner el nombre del host, tal y cual estamos viendo arriba, y la dirección IP, que sería la dirección IPv4, que es la dirección, además vemos que pone preferido. Pues nada, en PC Vita, ¿vale? Tenemos un menú muy sencillo, simplemente le vamos a dar a Add Manual, ¿vale? Tenemos que añadirlo manualmente, le damos a la X y lo primero que nos pide es el nombre. Pues nosotros ponemos tal como está ahí, ¿vale? En mayúsculas. Si se pone desktop, ¿vale? Yo lo tengo ya ahí puesto, lógicamente, ustedes tienen que ponerlo exactamente igual. Le damos a la flechita verde. Y ahora lo que nos pide es la IP. Pues lo mismo, en mi caso pues pongo mi IP, que es 192.168.1.10, ¿vale? Esa sería mi IP. Le damos a la rayita verde y pone test connecting, ¿vale? Está haciendo el test de conexión. Esperamos un poquito. Dice que no se ha podido conectar. En mi caso, ¿por qué? ¿Vale? Os lo explico, porque ya lo tengo puesto. Entonces lo que voy a ir, ¿vale? Le voy a dar aquí a setting, ¿vale? Nada, aquí no tocamos nada, le damos atrás. Vamos a intentar a resume connection. Dice que no se puede usar. Bueno, esto me ha pasado porque acabo de poner el usuario y ya lo tengo. Le voy a dar a quitar y lo voy a iniciar nuevamente. Ustedes simplemente, de verdad, créanme que le va a funcionar. Vamos a quitar esto de aquí ya. Vamos a abrir la aplicación. Ahí tenemos, por ese lado. Y como os digo, vamos a darle aquí a Start nuevamente.
En la PS Vita, pues ustedes le tienen que dar, como digo, a añadir manualmente. Una vez que añadimos manualmente, ¿vale? Ahí en Paired Computer vamos a tener nuestro ordenador. Le damos a la X y pone Shake Connecting. Esperamos un poquito, la primera vez tarda bastante, ¿vale? Al menos la primera vez. Ahí tenemos. Una vez que a ustedes les haya salido, a mí me ha salido muy rápido ya, pues tenemos varias opciones abajo. Pone Desktop Steam Big Picture. Big Picture. Exactamente, Big Picture. Pues nada, nosotros le damos... No voy a cortar este cacho, me da igual, chavales. Nosotros le tenemos que dar donde dice Desktop, ¿vale? Le damos a la X y nada. Y si todo va bien, pues en Big Picture ahí vamos a estar viendo en la PS Vita lo que estamos viendo en el PC, ¿vale? Ahí está. Fijaros qué sencillo, chavales. Estamos viendo ya en la PS Vita, ¿vale? Nos movemos con el ratón y lo vemos todo. O sea, en la PS Vita estamos viendo el PC. Si yo abro cualquier juego, cualquier cosa, pues se va a ver. No sé lo que abrir. Voy a abrir, pues no sé, una imagen, algo. Esta imagen de una... Esto mismo, ¿vale? Ahí está. Esto lo voy a poner por aquí y daros cuenta. Lo que estamos viendo aquí, pues lo estamos viendo en la PS Vita. O sea, si tú lanzas un juego, pues del mismo modo, ¿vale? El ratón, si yo toco la pantalla táctil, pues el ratón se mueve también. O sea, no tiene, chavales... Mira, no tiene ningún misterio. Estoy yo por aquí abajo, o sea, no tiene más. Aquí en este punto, pues toca lanzar un vídeo, una película, lo que tú quieras, ¿vale? Lo pones, un juego y nada, lo puedes ver. Luego ya tú decides si merece la pena ni si no merece la pena, si funciona bien, si funciona mal. Yo simplemente te lo traigo para que tú veas cómo es, ¿vale? Fijaros que PS5 más guapa. Así que nada, chavales, yo creo que poco más, ¿vale? Vamos a repetir los pasos, muy sencillo. Instalamos la aplicación en la PS Vita, la aplicación llamada Moonlight. Abrimos el OpenStream, lo configuramos como yo le he dicho, venimos a la PS Vita, ponemos nuestro nombre, ponemos nuestra IP y conectar, ¿vale? Recuerden, en Big Picture no, tenemos que conectarlo en donde decía Desktop, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que os haya sacado alguna risilla. Y nada, pues recuerda, te suscribes, le das like, activa la campanita para que te estén llegando todo este tipo de notificaciones y vídeos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.